bendiga en esta tarde, en esta calurosa tarde. Amén. Amén. Es un placer estar nuevamente, amén, en comunión para estudiar la palabra del Señor. Así, mis amados hermanos, vamos a invitar al Señor para que sea Él que tome dominio y control de esta enseñanza de la palabra, para que el Señor hable a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Así, mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a buscar al Señor en oración, con corazones sencillos y humildes, porque ese es el corazón que le agrada al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde te damos gracias, Padre amado, por lo bueno y generoso que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas y por el perdón de nuestros pecados, Padre amado, por la herencia, Señor, que nos has dado entre los santificados de acuerdo a tu palabra. Sí, Señor. Oh Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, buscando tu guianza y tu instrucción, Padre amado. Pedimos, Señor, hables a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, Padre. Sí, Señor. En esta hora, Señor, clamo por cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre Celestial. Sí, Señor. Yo sé, Señor, que cada uno, Señor, está deseoso, Señor, de escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, el que hables a su corazón. Sí, Señor. Te pido, Señor, que ministres a sus corazones y a sus vidas, Padre. Sí, Señor. Te pido, Señor, que los toques, Dios Todopoderoso, Sí, Señor. para que reciban nuevas fuerzas, Señor. Clamamos por las necesidades, Padre, que cada uno de mis hermanos tiene. Sí, Señor. Señor, sus peticiones están delante de ti, Señor. Sí, Señor. Pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, Tus manos, Señor. y suplas todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre Celestial. Si te pedimos, Señor, que nos abra las Escrituras Sí, Señor. y que hables, Señor, conforme a tu divina voluntad, Padre. Sí, Señor. Quita toda palabra ociosa de mi boca, Padre Celestial, Sí, y Señor. deja, Señor, la necesaria para la edificación de cada creyente, Padre amado. Sí, Señor. Te pido por los enfermos, Señor, aquellos, Padre Celestial, que están necesitados, Señor, de sanidad divina, Padre. Sí, Padre. Yo clamo e intercedo por ellos, Padre, para Sí, que Señor. pases tu Sí, mano Padre. sobre ellos y les sanes y les restaures, Padre Sí, Celestial. Señor. Dios Sí, Todopoderoso, Padre. así también te pido por aquellos, Padre Celestial, que quizás, Sí, Señor, Sí, Padre. estén enfermos, Señor, con el coronavirus, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que los sanes, Señor, que traiga restauración a sus cuerpos, Padre amado. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Sí, Padre. Sí, Señor. cancelamos toda asignación del enemigo en contra de ellos, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo y clamamos, Señor, por sanidad, Sí, Señor, Padre. en todo Sí, su Señor. cuerpo. Sí, Señor. En el poderosísimo nombre de Jesucristo, Sí, Padre. nuestro amado Señor y Salvador, te lo Sí, pedimos, Señor. Padre. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. En el nombre de Sí, Padre. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, en esta hora vamos a comenzar a estudiar la palabra. So we are going to start to study the Word of God. Amen. In Matthew chapter 22, verse 43 through 45. Vamos a abrir las escrituras en Mateo capítulo 12, del versículo 43 al 45. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Gloria a Dios. Mateo 12, 43 al 45.
Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesucristo para honra y gloria del Padre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and takes along with it 7 other spirits more wicked than itself. And they go and live there, and the last state of the man becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil generation. Praise God. So, the theme is keeping the devil out of your life. El tema es manteniendo al diablo fuera de tu vida. Amén. Entonces, ¿cómo vas a mantenerlo fuera de tu vida? How are you going to keep it away from your life? Is keeping your house occupied. Es manteniendo nuestra vida ocupada. Ocupada del Espíritu Santo de Dios. Occupied with the Holy Spirit of God. Entonces vemos en Efesios 5:18, so we go to Ephesians 5:18. Y dice en Efesios capítulo 6, no, vamos a ver, capítulo 5, versículo 18, 5:18. Dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. And do not get drunk with wine, for that dissipation, but be filled with the Spirit. Entonces vemos que la manera en que vamos a mantener nuestra casa llena va a ser con el Espíritu Santo de Dios. So the way we're going to keep our house full is with the Holy Spirit of God. Entonces el verbo donde dice ahí, en el 18, dice en la segunda parte, sino sed llenos del Espíritu, es un verbo continuo. So when it says be full with the Holy Spirit, in verse 18, be filled with the Spirit, that verb in the Greek is continuously. That means it keeps going and going and going. So it's not a one-time deal. No es un asunto de una sola vez. Sino que tiene que continuar. We need to continue. Being filled with the Holy Spirit. Seeking God, in other words. En otras palabras, buscando de Dios continuamente. No es solamente de vez en cuando. It's not once in a while. No, it is continually. We cannot stop. No podemos parar. Because if you stop, then you start to get empty, dry. A lot of times people say, why I feel so dry? Muchas veces la gente dice, ¿por qué me siento tan seco? Simple y sencillamente porque no ha estado siendo llenado del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y una de las cosas, de una vez pasando de un lado a otro, ¿verdad? Es que debemos nosotros
Número uno, debemos declarar a Jesús como Señor. So the number one thing is to declare Jesus as Lord in every area of our life. Entonces tenemos que declarar a Jesús como Señor en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que quieren sujetar ciertas áreas al Señor, pero no todas las áreas. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando usted no sujeta una área al Señor, usted tiene peligro de tener problemas en esa área. So when you do not submit every area to the Lord, and there is certain areas outside of the Lordship of Jesus, then you're going to start to have problems in those areas. So number one is to submit all our lives to the Lord. When you say Lord, means master. Means the one that has the power and authority over you. Cuando usted dice Señor, esa palabra significa el que tiene dominio sobre usted. El que tiene el control y la autoridad sobre usted. Entonces usted y yo necesitamos declarar a Jesús Señor de nuestra vida. Entonces, pero el problema comienza cuando el cristiano empieza a dejar ciertas áreas fuera del señorío de Jesús. So the problem starts when people leave certain areas outside of the lordship of the Lord. So we need to submit those areas to the Lord. Because every area that is submitted is a secure area. Entonces toda área que es sometida al Señor, esa área es una área segura. Entonces tenemos que someter nuestras áreas al Señor. Por ejemplo, hay áreas en algunas personas que les gusta mentir. There is people that have the area, for example, of lying. And they lie. Even they are Christians. And later on, they have big problems with people because they have lied. And then they solve that problem, they have problems with another person because they keep lying. They are always going to have problems in those areas with people because they don't submit that area to the Lord. Entonces siempre las personas van a tener sus problemas de mentir, van a solventar uno y luego van a tener con otra persona otro problema de la mentira también, porque no han sometido esa área al Señor. Otra cosa es el área de la ira. El área de la ira es cuando uno no quiere entregarle esa área al Señor. Entonces hay personas que son muy iracundas. There is people that are really easy to be angry. They are wrathful. They smash things. They break stuff. Gente que quiebra cosas. Quiebra ventanas, deshace lo que sea. O sea, pues un ratito levanta las televisiones y las hace pedazos. There's people, they lift up TVs and they smash them because in the moment they are angry. ¿Ve usted? Porque es un área no sometida. Y son hermanos. Entonces, tenemos que someter esa área. So we need to submit the area. Porque dice la Biblia que nosotros debemos de tener control. ¿Verdad que sí? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So, Paul told Timothy,
Because we have not received the spirit of timidity, but of love, power, and a sound mind. But the other translations say auto-control or self-control. So we need to have control. So we cannot be wrathful. No podemos ser nosotros iracundos, ¿verdad? Y algunos se acordaron hasta del grupo, ¿verdad? No ser iracundos, porque eso no está bien. Dice la Biblia, enójense pero no pequen. The Bible says, be angry but do not sin. Usted puede enojarse, usted puede corregir, eso está bien, pero cuando hay personas que pierden el control, que fácil, hay hombres que se agarran con otros hombres inmediatamente del pescuezo porque son muy iracundos. O sea, esa es falta de control completamente. Entonces hay que someter esas áreas al Señor y usted póngale nombre al área. Amén. Pero cuando usted somete esa área a Cristo, esa área va a estar segura y va a estar bajo control. Amén. Bajo el control de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a poner a Jesús como Señor. Bueno, también, número 2, tenemos que llenar nuestra vida de alabanza. So we need to be filled with praise. Praise the Lord. Alabar a Dios. ¿Qué decía David? Su alabanza esté de continuo en mi boca. What David said, his praise be continually in my mouth. Entonces, aquí mismo donde estamos, para no irnos lejos, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer el 19. We're going to read right here in Ephesians 5:19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. He's speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. El 20 dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. So we need to be full with hymns and spiritual songs in our hearts. Entonces tenemos que estar llenos de alabanza en nuestros corazones. Amén. O sea, de algo tiene que llenarse usted. Y entonces tiene que llenarse de la alabanza, de la palabra de Dios en su vida. Y aquí viene una amonestación. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Versículo Efesios 5:8. Dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. So in Ephesians 5:8 says, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Dice el 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. We need to have those things. Tenemos que tener eso. Porque dice que el fruto de la luz, o sea, de la vida cristiana,
consiste en toda bondad. ¿Somos bondadosos como cristianos? ¿O solo somos religiosos? Justicia. ¿Hacemos lo justo? Righteousness. Y luego dice, y verdad. O sea, sin mentira. And then we see this righteousness and truth. So we need to speak truth as believers. Y luego dice el 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. 10 says, trying to learn what is pleasing to the Lord. Fíjese, en inglés está aún más claro, porque dice que es estar buscando qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cuántos nos preocupamos de investigar qué es lo que le agrada al Señor? So, how many of us we search for what's pleasing to the Lord? We're concerned and seeking what's pleasing to the Lord. How many? How many of us? ¿Cuántos de nosotros? Amén. Muchas veces nos preocupamos por investigar qué es lo que pasa en la vida en vidas ajenas, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? ¿Y cómo fue eso? Cuéntenmelo con lujo de detalles. Pero no nos preocupamos por investigar cómo agradarle al Señor. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Verdad? Ese debe ser nuestro asunto, ¿verdad? O como dicen los americanos, nuestro business, ¿verdad? So it has to be our business, what pleases the Lord. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y luego nos preguntamos, ¿por qué vivimos vidas tan secas y vacías? Porque vivimos destituidos de las cosas que son de Dios, o sea, completamente sin nada. So many times we ask ourselves, no, why we live these dry lives? Because we are completely destituted of the things necessary to build an abundant life. Es importante. Y luego dice el 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. It says, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que las cosas que son oscuras, de las tinieblas, que usted no las encubra, sino las exponga. O sea, si hay una corrupción, usted dice, no, pues eso no está bien, no es correcto. Dice que les quite la máscara, desenmascararlas. So, right here clearly says that we need to expose the things that are not right. The things that are of darkness. The things that are wrong. So, we should not hide them. And we do not participate in those sins. Y no debemos de participar de esos pecados. Dice el 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Hay instituciones religiosas que hacen cosas oscuras que son una tradición. There are religious institutions that they do secret stuff that even is a tradition in them. Entonces vemos que debemos de exponerlas. Dice el 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. But all things become visible when they are exposed to by the light, for everything that becomes visible is light. Y dice, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. For this reason it says, awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Entonces, ve usted, este es un creyente
Este dormilón, ¿verdad? Te está diciendo como a Jonás, despiértate dormilón, ¿verdad? Dice, y levántate entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos espirituales. Tú no estás muerto espiritualmente, tú nada más estás dormido, es todo el creyente dormido. Que está entre los muertos, o sea, está entre los que están espiritualmente muertos, que no son cristianos, y está entre ellos y se confunde. No se sabe, ¿por qué? Porque parece que está muerto igual que los demás, pero no, está vivo. Pellizquelo y va a gritar. So it says, for this reason, awake sleeper. Who's the sleeper? It's the believer that is not acting like he's alive and he looks like he's dead, but he's not dead. He's among the dead, the spiritually dead, but he's not dead. So the Lord is calling him and says, wake up, awake, sleeper. Despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo, para que la luz de Cristo brille sobre ti. Y luego dice el 15, por tanto tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Therefore be careful how you walk. Entonces usted tiene que tener cuidado cómo usted anda, dónde pone sus pies. Usted cuando va a algún lugar, usted se fija, no pararse en tablas que tengan clavos, no pararse en piedras que no son firmes. Cuando usted sale al campo, sale a algún lado, usted tiene cuidado dónde pone el pie físico. ¿Y qué tal tu pie espiritual? So you are careful where you put your foot. Physically, you are careful not to step on nails or boards with nails or rocks that are sharp. So physically you are careful, but how about spiritually? Are you careful spiritually? How you walk? We need to be careful. Because if we want to have the blessings of God, we need to be careful how we walk. Because the walk of the Lord is a thoughtful walk. O sea, el caminar con el Señor es un caminar meditado. We need to meditate in the Lord. Tenemos que meditar en el Señor. Cómo nosotros caminamos todos los días de nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo contestamos. Si le vamos a decir a alguien, ¿cómo le hablamos? Tenemos que tener cuidado. We need to be careful how we talk. ¿Cómo decimos las cosas? Recuerde, andamos en luz. We are children of light. So we need to be careful. We can hurt people if we don't speak careful. You know? Podemos herir a las personas si no hablamos nosotros cuidadosamente. A veces hablamos nada más por hablar, ¿verdad? Como decía mi madre, nada más nos aventamos como piedra en poza, ¿verdad? No tenemos cuidado. Tiene que tener uno mucho cuidado cómo uno actúa. Y dice que no andemos como insensatos. En otras palabras, como faltos de entendimiento. Sino que seamos, dice, sino como sabios. El sabio es aquel que usa el conocimiento que tiene para aplicarlo. Entonces usted ya tiene experiencias anteriores, o usted conoce pasajes de la Biblia y usted dice, oh no, aquí dice en la Biblia esto, yo no voy a hacer eso, porque la Biblia me aconseja que no lo haga, y usted no lo va a hacer. Entonces usted es un sabio, pero si solo se avienta y a usted le importa un rábano la Biblia y los consejos de sus padres, nada más se va a aventar. So, but if you don't care, for what the people's, what your parents said or what God says in the Bible, and if you just want to do the things because you just want to do it,
without thinking about it, you are not walking as a wise man. You are not. As a wise person, you are a fool. You are walking foolishly. So the Bible says we need to walk wise or wisely. Y luego dice el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El 16 says, making the most of your time because the days are evil. Tenemos que reconocer que los días son malos, no son buenos. No estamos viviendo días buenos. Los días son muy malos. This that we are living in today is really bad. Es una decadencia. Si usted ve la historia, fíjese, las civilizaciones van mejorando, y llega un punto que empiezan a caer, a corromperse progresivamente hasta que viene un colapso total. Y así vamos. Y otra vez vuelven a tocar fondo, y otra vez vuelve la gente a buscar los valores originales nuevamente, para construir sus vidas, porque vieron que el sistema viejo, el sistema corrupto que pensaron la gente de antes que era un sistema muy inteligente, los llevó a la ruina. Si usted ve el Imperio Romano, la gente del Imperio Romano, a pesar de que eran paganos, era gente muy disciplinada. Y lo llevó a construir un enorme imperio. So if you see the Roman Empire, even they were not Christians, they were a very disciplined people. But what happened? They become progressively, slowly corrupt. Until the day came where the system was so corrupt that it collapsed on itself. It just ceased to exist. And we are in the same route. Y vamos por el mismo camino. Y hubo un momento en que el Imperio Romano se corrompió tantísimo que simplemente colapsó en su fundamento y dejó de existir. Y llegó, ¿saben lo que llegó? Se llamó la edad del oscurantismo. Se llamó la Edad Media, donde se volvió otra vez atrás y la gente empezó a buscar otra vez los fundamentos para volver a edificar una nueva sociedad con más valores. Y empezó otra vez a crecer el cristianismo, empezó la reforma, se empezó a atacar la corrupción y se volvió otra vez a los fundamentos. Y ahora estamos volviendo otra vez a la decadencia. So, we need to be aware of the times that we are living in. Tenemos que estar bien despiertos viendo los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos muy malos. La Biblia dice que son días malos en que estamos viviendo. Y dice el 17, así pues no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. 17 says, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Entonces estamos viendo cómo nosotros vamos a vivir vidas que vamos a estar llenos de la palabra y del Espíritu de Dios. Amén. Es lo único que va a cambiar nuestras vidas. No hay otras recetas. There is no other recipes to change our lives. No hay otras recetas. No hay pociones mágicas
que lo vayan a cambiar a usted. Es la palabra de Dios la que lo va a cambiar y la llenura de su espíritu. Porque si usted no quiere cambiar, su vida va a colapsar. Usted va a vivir una vida colapsada. O sea, en otras palabras, una vida espiritualmente sin éxito. Usted puede tener dinero, pero espiritualmente va a ser un fracaso. You can have money, but spiritually, if you do not follow the instructions of the Lord, you are going to have a spiritual life that is collapsed, a complete failure. Because if you do not include God's word in your life, which are, like Jesus said, my words are spirit and truth and life. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero si tú no las quieres, no te van a hacer ningún bien. Si tú te tomas la píldora es cuando te va a hacer bien. Y si tú te tomas la píldora de la palabra de Dios, it's going to do good to you. Te va a hacer bien. If you take the pill of the word of God, the advice of the word of God, it's going to do good to you. But if you do not take it, there's not going to be any benefit. And you cannot blame nobody else but you. Y usted no puede culpar a nadie más que a usted mismo. Si viene el médico y le da la medicina y todo, y las tiene usted en su casa y no se las toma, y luego usted no se mejora, sino se empeora, ¿culpa de quién es? No es del médico. Usted tiene las medicinas ahí. Simple y sencillamente no se las quiere tomar. Entonces, ¿quiere una mejoría? Tenemos que tomarla. Porque le voy a decir una cosa. Siempre el problema somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque somos una naturaleza caída, con apetitos destructivos. Nosotros tenemos apetitos destructivos. We have destructive appetites in ourselves. So the problem is ourselves. But God knows the medicine. He knows the cure. Pero Dios sabe la medicina, la cura para la enfermedad que nosotros tenemos. Pero si no queremos aceptarla, hay gente que dice, oh, ya probé eso del cristianismo y no, a mí no se me da, que no sé qué. Simple y sencillamente nunca se tomaron la medicina. Entonces ahí es donde está el problema. Tercero, en Efesios 6:13, no lo voy a leer, el tiempo avanzado, usted lo va a leer en su casa. En Efesios 6:13 dice que tome toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se tome toda la medicina, no nada más se tome una capsulita. Todo. Toda la medicina, toda la armadura de Dios para cubrirnos. Queremos vidas exitosas. Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, vamos a pagar el precio y nos va a doler. Cuatro, viva por la palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted va a ser guiado por los hechos, en ese orden, los hechos, la fe, y luego los sentimientos.
Nunca usted ponga a los sentimientos primero. No son un buen guía. No son un buen barómetro. No. Primero los hechos. Lo que Dios dice que está hecho. Jesucristo murió y resucitó. Es un hecho. Usted lo cree. Usted tiene fe en eso que Jesús hizo. Jesús murió literalmente en la cruz del Calvario. Es un hecho histórico. Eso no se puede dudar ni siquiera que no haya existido. Jesús es un personaje probado que existió. It's a proven fact that Jesus existed. So we are going to live by the word of God. Like in Matthew 4:4 says, "Man shall not live by bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God." So you need to be based on facts first, then faith, and then feeling. Not the other way around. Hoy en día mucha gente se guía por los sentimientos. Los sentimientos no son confiables. Los sentimientos cambian como cambia el clima. Días que hace un calorazo y días que quiere un suéter uno, tiene frío. Y en medio del verano, ¿eh? A veces anda uno con suéter en verano. So many times we are in summer and we are with a sweater. So in the same way the feelings change. Pero los hechos, esos no se cambian. El hecho de que Jesús nació de una virgen, eso es un hecho. Eso no se puede cambiar. El hecho de que usted es salvo solamente en Jesús, no se puede cambiar. Aunque pasen los siglos o los milenios, eso no cambia. Entonces, quinto, gloria a Dios. Aquí viene algo que es súper importante para los creyentes de hoy en día. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hay muchos cristianos por ahí que andan reprendiendo demonios, diablos por ahí, ¿verdad? Pero son unos tremendos desobedientes. Entonces, ¿sabe qué? Usted no puede andar reprendiendo demonios ni nada ahí si usted anda de rebelde. Hay quienes hasta traen ahí rótulos, ¿verdad? Que son rebeldes, dice rebel, ¿verdad? Y el diablo fue el primer rebelde, de acuerdo a la Biblia, se rebeló contra Dios. Rebelde quiere decir que se rebela, se opone, se levanta en contra. Y el diablo es el que se rebeló a Dios porque no quiso someterse a Dios. Entonces, número uno, sométase a Dios. Quiere decir, obedezca todo lo que Dios dice. Eso significa someterse a Dios. Sí, Señor, lo que usted diga. Entonces, el diablo va a huir de ti cuando tú te sometas a Dios. El diablo te va a tener terror. Va a huir, no tú. Pero la clave está en obedecer a Dios, sométete a Él, bajo la mano poderosa de Dios. Dice el apóstol Pedro también. Bueno. 6. Tienes que estar bajo el compañerismo de la gente correcta. En inglés, in English, in verse 6, in point 6, you need to be in the right fellowship. I mentioned I forgot to say in English, verse point 5, where it says, submit yourselves to God, resist the devil and he will flee from you. But first you need to submit yourself to the Lord, to God. That means obey God, and then you can rebuke the enemy, and the enemy has to obey you. But if you do not submit to God, do not dare to rebuke the enemy, because you are a big disobedient, a big rebel. So, point 6, you have to be in the right fellowship.
Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1:2. Let's see what says 1 John chapter 1 verse 2. 1 de Juan 1:2. Uno, 2 y 3. Dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, hasta hablando de Cristo. Y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, que es Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión, quiere decir fellowship, con nosotros. Dice, y en verdad nuestra comunión, nuestro fellowship, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo voy a leer en inglés. This is verse, 1 John chapter 1, verse 1 and 2. And the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Entonces, si nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión los unos con los otros. ¿Qué significa comunión? Vamos a estar en un mismo acuerdo. O sea, en otras palabras, va a haber conexión. Amén. Pero cuando la gente no está sometida a Dios, no hay comunión. O sea, cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana,